Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Mi nombre es Alberto Luis de Lima, yo soy el director médico. Hemos encontrado este nuevo canal de comunicación con nuestra comunidad médica, tratando de debatir temas de máxima actualidad y de interés para todos. En esta oportunidad vamos a tocar un temazo, en términos de fibrilación auricular, que es la dicotomía entre el control del ritmo versus el control de frecuencia. Nos acompaña nada menos que Marcelo Trevi, nos conocemos hace muchos años, es el jefe de medicina cardiovascular del ICVA, es el coordinador del programa de enfermedades justamente del tema de control del ritmo. Además es profesor asociado de la Universidad de El Salvador, es director de la carrera de especialista de cardiología, es docente superior universitario de cardiología de la SAC y ha sido director del Consejo de Emergencias de la SAC. Actualmente coordina el consenso de síndromes crónicos agudos y dentro de su amplia tarea académica es autor de 2 libros que todos disfrutamos actualmente, por lo menos en la preparación y en la puesta en marcha del primero, que es el Manual de Cardiología, junto a Mirta Díez, y el que está muy pronto a lanzar, que es el libro de fibrilación auricular junto a Fernando Escasuso. Marcelo tiene más de 20 artículos publicados en revistas internacionales, lo cual, gracias Marcelo por venir y un placer, un honor bárbaro tenerte acá en el podcast. Gracias Alberto, gracias por invitarme y realmente, claro, cuando uno escucha su propio currículum dice, claro, hace muchos años que estamos en esto, por eso uno va sumando todas estas cosas. Pero bueno, la realidad es que este canal de comunicación nuevo de podcast parece muy interesante, así que nuevamente gracias por invitarme. Bueno, buenísimo. Yendo al tema específico de control del ritmo versus control de frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular, se han publicado varios estudios, el IST-AFNET recientemente, que se ha reforzado mucho el concepto del control temprano del ritmo, ¿no? Y que eso podría mejorar los desenlaces clínicos en la fibrilación auricular. ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál es tu mirada inicial con respecto a este concepto? Bueno, creo que es un concepto bastante novedoso y revolucionario. Durante muchos años en la cardiología creíamos que era lo mismo tratar de controlar el ritmo que controlar la frecuencia cardíaca. De hecho, nos basamos en muchos estudios ya antiguos pero clásicos, como la FIRM, donde realmente no parecía haber ventajas. Bueno, y estos estudios que vos nombraste por primera vez ponen de manifiesto las ventajas del control del ritmo temprano, fundamentalmente a base de ablación percutánea, y realmente esto fue un shock para la cardiología clásica. De hecho, en las últimas guías 2024, la Sociedad Europea de Cardiología se cambió el nivel de recomendación para hacerlo similar al que había antes en las guías pasadas. Antes decía que primero uno tenía que probar con antiarrítmicos, con drogas antiarrítmicos, y si el paciente no respondía a los antiarrítmicos, se indicaba un procedimiento de control del ritmo. Hoy día se pone en igualdad de condiciones, uno está autorizado a directamente utilizar la ablación como tratamiento de primera línea, porque es equivalente o mejor que los antiarrítmicos. De hecho, uno puede ver que a lo largo de los años se ha progresado muchísimo en la intervención de la fibrilación auricular para sostener el ritmo, y hemos cambiado muy poco los esquemas antiarrítmicos clásicos, que seguimos usando lo mismo de hace 10 o 15 años. En otras palabras, el crecimiento del intervencionismo en las arritmias ha sido exponencial en los últimos años, y esto llega a expresarse en este tipo de estudios y en los cambios de recomendaciones de las guías. Bueno, cuando uno habla con colegas, parecería que la implementación en la práctica sigue siendo variable, ¿no? ¿Qué te parece que es lo que está influyendo en esto de la dificultad de implementación en la práctica de este concepto que, por lo que me estás contando, es realmente prácticamente categórico?
Primero, o sea, es que siempre, y todos sabemos que es difícil cambiar conducta, los que veníamos haciendo nos cuesta cambiarlo por lo nuevo y queremos tener nuestra propia experiencia. Nosotros hemos discutido también en nuestro propio grupo de arritmias si debiéramos implementar el tratamiento de primera línea, y en general hay un consenso de que no está mal probar con antiarrítmico, pero sin aferrarse a que tiene que ser así, sí o sí, como era antes, que primero había que probarlo con los antiarrítmicos. Algunos pacientes, probablemente el paciente que tiene un primer episodio y único episodio de fibrilación auricular y no lo repite, no sea un candidato a la ablación con primera línea, si realmente tuvo pocos síntomas. Además, por otro lado, una taquicardiomiopatía inducida por una fibrilación auricular de alta respuesta en un paciente joven, uno no probaría darle primero antiarrítmico, sino que establecería la ablación de primera línea. Me parece que de acuerdo al paciente, de acuerdo al cuadro clínico, uno puede, por lo menos ahora está autorizado por estudios controlados, por recomendaciones de las guías, para usar en algunos pacientes la ablación como primera línea, no para todos. Qué bueno, porque me dejas como la puerta abierta para la siguiente pregunta. Diríamos, de acuerdo a lo que comentás, no todos los pacientes con fibrilación auricular se beneficiarían todos por igual por el control del ritmo, ¿no? ¿Y vos podés ayudarnos a identificar aquellos candidatos ideales para tener una estrategia agresiva de control del ritmo? Me parece que cuando la fibrilación auricular descompensa al paciente hay pocas dudas, ¿no? Eso tanto en el paciente sin cardiopatía como el paciente con cardiopatía grave. Si podemos asegurarles el control del ritmo, para la cardiopatía grave me refiero a pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad coronaria, ya revascularizados o insuficientemente o con imposibilidad de revascularización o con imposibilidad de mejorar, por otro aspecto, la insuficiencia cardíaca, me parece que también son candidatos en los dos extremos, del que está muy sano, muy sintomático y que la descompensa la fibrilación auricular, versus el otro que tiene cardiopatía y que realmente nosotros queremos o tratamos de sostener el ritmo sinusal. Me parece que en los dos extremos estos uno podría y debiera considerar como primera línea la ablación. Con respecto a algunos parámetros, ¿no? Nosotros consideramos el tamaño auricular, el tiempo de la fibrilación auricular también para esta definición. ¿Algún punto en especial donde nosotros nos podemos apalancar para tomar la decisión? Sí, por supuesto. Yo hasta ahora me venía refiriendo fundamentalmente a la indicación primaria de ablación, que es la fibrilación auricular paroxística o intermitente. Obviamente, en pacientes con fibrilación auricular de mucho tiempo o pacientes que realmente tienen cardiopatías avanzadas, añosos, con aurículas muy grandes, con valvulopatías asociadas importantes, eso uno los ve como poco candidatos a la ablación, no porque no se pueda hacer, sino porque la recidiva va a ser alta, probablemente los resultados sean mucho peores, entonces ahí uno tiene que ser mucho más crítico en la indicación. Yo creo que la ablación con catéter ha demostrado, como decías al principio, ser superior a los antiarrítmicos en varios escenarios, ¿no? ¿Te parece que deberíamos ir moviéndonos hacia una estrategia de ablación más temprana? Me parece que sí, sin duda. Nosotros en el instituto nos estamos manejando con una estrategia de ablación bastante precoz. Pero bueno, también tiene que ver con la población que nosotros manejamos, ¿no? En general, pacientes sintomáticos, jóvenes, con fibrilación auricular paroxística y poca cardiopatía estructural. Esos pacientes realmente parece que la ablación temprana es el camino y es el que estamos siguiendo y seguramente el que va a seguir la cardiología en todo el mundo. De hecho, en todo el mundo está pasando lo mismo, ¿no? Marcelo, dentro de las cosas que comentaba al principio, hemos descrito tu trayectoria acá en el Instituto Cardiovascular. No dijimos nada de todo tu paso por ultrasonido y siempre has sido un modelo de lo que es el cardiólogo no intervencionista desde hace muchos años, que actualmente parece una palabra como habitual, pero ya desde tus inicios eras muy experto en imágenes y desde esa mirada quería hacer alguna consulta con respecto al tema del remodelado estructural de la aurícula, ¿no? Parece ser un factor muy importante para el desarrollo de fibrilación auricular. Contanos un poquito sobre el remodelado auricular y en qué manera te parece que afecta en la eficacia del tratamiento del control del ritmo. Me parece que la pregunta es muy buena y tiene que ver con lo que hemos aprendido en los últimos años. Realmente la fibrilación auricular
es producida o generada muchas veces por la deformidad auricular, y la deformidad auricular que lleva a la fibrilación auricular, a su vez la fibrilación auricular lleva a la deformidad auricular, y se genera un proceso similar a lo que se genera en los ventrículos, que es un mecanismo de retroalimentación positiva que va empeorando la función auricular, tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista funcional. De hecho, realmente, ¿por qué esto ha salido a la luz últimamente? Bueno, no teníamos muchas maneras de medir la aurícula por imágenes. La resonancia magnética nos abrió mucho los ojos, porque ahí pudimos detectar que hay fibrosis auricular, hay inflamación auricular, hay modificaciones estructurales que son los que tienen que ver con la fibrilación auricular. Y recientemente la incorporación del strain auricular también nos permite, a través del ultrasonido, conocer un poquito más de lo que está pasando en la aurícula. Antes solamente podíamos medir el tamaño auricular, que sigue siendo un factor importante en la decisión del tratamiento de control del ritmo o no, pero realmente guiarse solamente por el tamaño o cuán grande es la aurícula izquierda o la aurícula derecha o ambas, parece que llegamos un poquito tarde. Probablemente necesitemos métodos, y ya tenemos métodos de imágenes que nos permiten entender un poquito mejor. También la misma ablación y el mapeo de ablación te da indicios antes insospechados. Por ejemplo, hoy sabemos que gran parte de las recidivas después de la ablación, que afortunadamente cada vez son menos, se deben a que hay nuevamente, a pesar de que el procedimiento primario de la ablación es el aislamiento de las venas pulmonares, con el tiempo se producen gaps que hacen que crece tejido miocárdico en lugar donde antes había fibrosis, y eso es el mecanismo que genera nuevamente la repetición de la fibrilación auricular. El tratamiento de esos gaps en la recidiva de la fibrilación auricular realmente es mucho más sencillo que una primera ablación. Entonces, a través también del conocimiento del mapeo electroanatómico, uno puede tener una idea, y de hecho muchas veces el especialista sabe cuando está haciendo una ablación cuán dañada está la aurícula a través del mapeo electroanatómico durante el procedimiento. Querría profundizar un poquito sobre el strain auricular, y me parece que es un indicador actual y muy moderno para tomar decisiones. Desde tu práctica de experto, ¿qué valor le das al strain auricular para tomar decisiones? Bueno, todavía no lo tenemos implementado en la clínica. Sí estamos trabajando con eso, y estamos trabajando con el grupo de imágenes justamente en la medición de strain auricular para predecir los resultados de la ablación, y bueno, en ese tema estamos. Todavía creo que sigue siendo más de research que de la práctica clínica, pero se viene por ese lado, es decir, el conocimiento. Cuando tengamos más en claro el daño estructural de la aurícula, nos va a ayudar también a tomar mejores decisiones en cuanto al tratamiento siempre difícil de estos pacientes. Marcelo, ¿vos crees que hay puntos de no retorno donde uno ya no debe intentar llevar al paciente a ritmo sinusal, o sea, ya no más una técnica de control de ritmo? Sí, bueno, por supuesto. Cuando el paciente uno considera no candidato a la ablación por radiofrecuencia, sobre todo en pacientes añosos, como dijimos al principio, con grandes aurículas y demás, recordar que siempre existe la posibilidad en esos pacientes de no hacer una ablación por radiofrecuencia, una ablación o una crioablación para aislamiento de venas pulmonares, y el resto de recordemos que hoy día el protocolo de una ablación incluye, además de la ablación tradicional de las venas pulmonares, ablación de otros lugares de la aurícula donde habitualmente se producen este tipo de señales anormales que generan la fibrilación auricular, incluido también la ablación del aleteo, que muchas veces está asociado a todo esto y que muchas veces hay que también tratar. Recordemos que en pacientes que no son candidatos a este tipo de ablación de la fibrilación auricular pueden ser candidatos a ablación del nódulo AB, y la verdad que en ese sentido también la ablación del nódulo AB y el implante obviamente de un dispositivo de estimulación ayuda a controlar muchas veces estos pacientes que no son candidatos por una terapéutica, y muchas veces no se les ofrece la posibilidad de la ablación AB y el implante del marcapasos. También en ese sentido el avance de las técnicas ha hecho que la ablación del nodo sea un procedimiento
bastante simple y bueno, la estimulación isquiana, la estimulación de la rama izquierda, son todas alternativas, sobre todo la estimulación de la rama izquierda que está muy de moda porque permite en cierta manera resincronizar al paciente con un solo catéter y de esa manera no perder la sincronía ventricular. Bueno, creo que son todos avances importantes para considerar también en estos pacientes que uno no considera a priori para ablación de la fibrilación auricular. Porque los estudios clínicos siempre hablan de funciona o no funciona tal o cual tratamiento. Y yo veo que vos estás profundizando en lo que es la anatomía auricular, ¿no? Como una ciencia, como una cosa aparte. Entonces, hacia esa dirección, el tema del remodelamiento auricular, si vos ves que el control del ritmo tiene impacto beneficioso en cuanto a la reversibilidad del remodelamiento auricular. Sí, por supuesto. De hecho, uno de los problemas del tratamiento del control de la frecuencia ha sido recientemente reconocido, pero que siempre existió justamente el remodelamiento auricular. Recordemos que hay una forma de insuficiencia mitral, que es la insuficiencia mitral auricular, que justamente se ve en pacientes con fibrilación auricular persistente, que la aurícula se le deformó tanto que termina traccionando sobre el anillo mitral y el aparato mitral y genera insuficiencia mitral, a veces quirúrgica, cuando esto se podría haber evitado si el paciente hubiera mantenido el ritmo sinusal. Es un ejemplo por ahí extremo de cómo el remodelamiento auricular por la fibrilación auricular puede llevar a una deformidad tal que sea necesario al paciente operarlo de la válvula mitral, hacer una plástica o cambiar la válvula mitral debido a una patología que podría haberse evitado, como es insuficiencia mitral de causa auricular en la fibrilación auricular. Pasa lo mismo del lado derecho con la insuficiencia tricuspidia, que hasta ahora nos veníamos olvidando y ahora cada vez más la insuficiencia tricuspidia es un problema real entre nuestros pacientes. Qué interesante. Porque a propósito, y continuando un poco con esto, es el tema de discutir el tema de lo que es la carga rítmica, ¿no? Yo te he escuchado en varias oportunidades hablar de eso, inclusive para la decisión de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular intermitente, paroxística o aquellos antes de la ablación o posablación, ¿no? Que es un tema, porque ¿a quién le sacamos la anticoagulación? Entonces, la pregunta es, para vos, ¿cuál es el concepto de carga rítmica y cómo lo aplicás en la práctica clínica? Bueno, esto también lo discuten las guías y no hay un número exacto para decir, mire, por encima de tal carga rítmica le hacemos anticoagulación, por debajo no. Sí es cierto que en la medida que la fibrilación auricular es más y la carga rítmica es mayor, el riesgo de cardioembolia es mayor y el riesgo de trombosis y cardioembolia es mayor. De hecho, sabemos hoy que la ablación no elimina totalmente la fibrilación auricular, sino que el principal efecto es reducir la carga rítmica, justamente. ¿Cómo se toma la decisión de anticoagulación cuando la carga rítmica disminuye? Por ejemplo, si se puede suspender la anticoagulación después de una ablación porque la carga rítmica es mucho menor. Bueno, es una respuesta que todavía no la tenemos y de hecho hay estudios en marcha tratando de buscar este tema, ¿no? Específicamente si uno puede, ante determinada carga rítmica, evitar la anticoagulación. Cosa que a priori a mí me parece difícil, pero creo que es el camino. Por lo menos tenemos que esperar los resultados de los estudios que están en marcha para que nos digan si efectivamente ese paciente que no tiene más fibrilación auricular después de la ablación, uno le puede suspender con seguridad los antiarrítmicos, o cuando la carga rítmica es muy baja, si uno puede suspender la anticoagulación. Es más fácil para nosotros hoy indicar anticoagulación que sacar anticoagulación, pero bueno, sabemos que la anticoagulación tiene un riesgo residual, tiene un riesgo de complicaciones y que bueno, tenemos que tratar de afinar un poquito más el lápiz para hacerlo mejor para nuestros pacientes. Para ir cerrando, más que todo lo que me gustaría escuchar es una opinión, ¿no? ¿Hacia dónde va, te parece hoy en día, el tema del tratamiento intervencionista de la fibrilación auricular, ya específicamente con las nuevas técnicas, inclusive de ablación, que seguramente comentaremos en algún momento con Fernanda Casuso, pero desde tu perspectiva clínica creo que es muy, muy trascendente tu mirada, porque bueno, podés hacer el equilibrio de la práctica clínica específica y darnos un consejo con respecto a eso. Bueno, yo creo que lo que ya está presente, lo que ya viene, que es la ablación por pulsos electromagnéticos, va a reemplazar, creo que claramente, a la ablación que estamos haciendo hoy. Solamente tenemos un tema de costos, no tanto de complejidad. El procedimiento es tan efectivo como los otros, con prácticamente cero de complicaciones. Por lo tanto, me parece que es una cosa que ya está
¿Cómo va a seguir esto en el futuro? Es difícil hacer futurología cuando las cosas están cambiando todos los días. Sí es claro que cada vez, así como pasó en la cardiopatía isquémica, que el intervencionismo se transformó en la vedette, está pasando lo mismo con el tratamiento de las arritmias. Es difícil hoy considerar las arritmias, el tratamiento de las arritmias con fármacos exclusivamente, al contrario. Creo que esto va a seguir con mejores catéteres, con mejores procedimientos, con cosas que sean menos invasivas y más efectivas. Creo que el futuro en sentido es muy promisorio. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por toda esta participación. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.